continuación. TVM, la televisión de los migueleños. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Buenos días, qué enorme placer saludarles y reencontrarnos. Gracias, estamos avanzando en la semana productiva, por supuesto después de la atípica Semana Santa, ¿verdad? Que no de Santa, pues digo, en el contexto de las actividades religiosas no tuvo nada, la gente realmente tuvo que cumplir con la cuarentena obligatoria. Lo que ha acontecido en las últimas horas para muchos sectores de la vida nacional es bastante delicado, ¿verdad? El hecho de que los diputados dejaran expirar sin pena ni gloria. Digo, y lo expreso de esa manera porque se sabe que los diputados son representantes del pueblo y que los diputados, a quienes el pueblo les ha endosado su respaldo para poder estar representándolos en la Asamblea Legislativa, deberían, o sea, ese es el escenario ideal, deberían de tomar decisiones que beneficien a la ciudadanía. Y bueno, a las 12 de la noche de ese día, y ya hoy, pues estamos sin medidas excepcionales. El presidente tuvo que sacar un decreto ejecutivo de emergencia para mantener las medidas. Y no se alegre, porque si usted anda en la calle y no justifica el por qué anda en la calle, a través de este decreto, el presidente de la República ha ordenado que se le retenga y se le mande a un centro de contención. La situación es delicada, el coronavirus continúan apareciendo casos en el resto del país y aquí la gran pregunta es, ¿cómo entender la situación en la que nos encontramos? Con los diputados que hasta hoy se van a reunir para poder analizar la posibilidad de un nuevo decreto. Diputados de fracciones mayoritarias como Arena están diciendo de que deben devolver los empleados, los trabajadores a las empresas. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Qué sectores representan los diputados? ¿Qué presiones están recibiendo los diputados? Y digo, frente a la ciudadanía, que es, digo, el deber ser de los diputados, ¿cómo se está entendiendo esto? Prepárese porque voy a abrir el teléfono también bien temprano, después de, por supuesto, analizar el tema con uno de los 84 parlamentarios en la Asamblea Legislativa que nos va a acompañar esta mañana. Por favor, vamos al Foro TVM a discutir y analizar las cosas como son. Desde los estudios de Televisión Migueleña, en San Salvador. Esto es Foro TVM, donde se debaten las cosas como son. ¡Arrancamos! Muy bien, aquí estamos. Aquí tengo mi mascarilla. Fíjense que me decía mi invitada, y no va a poner la mascarilla. Está bien preocupada ella. No, pero está bueno, por eso le he puesto allá en medio, miren, para que esté distanciada de mi persona. Y no se va a poner la mascarilla, bien preocupada. No todo el mundo anda así, creo yo, ¿verdad? La diputada Rebeca Cervantes es diputada de la Gran Alianza por la Unidad Nacional, le damos la más cordial de la bienvenida. Y siempre es un gusto conversar con diputados jóvenes y entendiendo un poco, porque le he entrevistado varias veces, con esos pensamientos bastante vanguardistas, diferentes, creería yo, al resto de diputados en la Asamblea Legislativa. Apenas gana son 10 diputados, ¿verdad? Muy poco se puede hacer en este momento quizás para poder incidir en la aritmética legislativa, pero bueno, creo que la parte que les corresponde a ustedes es la denuncia y la exposición mediática ante situaciones que puedan ser contraproducentes para el pueblo salvadoreño. Bienvenida, diputada.
Buenos días, Netán, buenos días a todos nuestros amigos televidentes que pues ya han iniciado el día con este programa para poderse informar de primera mano, y pues yo contenta de estar acompañándote. Como ya tú lo mencionabas, estamos desde la Asamblea Legislativa, tal vez por aritmética pues solo somos 10 diputados, pero tenemos la obligación en primera instancia de dar a conocer lo que está pasando allí al pueblo salvadoreño, independientemente esto sea de agrado o no de agrado de los partidos mayoritarios. Y en segundo plano también está defender al presidente y apoyar las decisiones que son en bien del pueblo salvadoreño. Bien chiva su mascarilla, bien. Ayer me decían que por qué en la entrevista no tenía la mascarilla, y entonces sí tienen razón, pues, por eso. Sí, claro, mire, la verdad es de que es necesario usarla, es necesario acostumbrarnos a que ya sea un accesorio que nos permite poder tener un poquito más de protección, ¿verdad? Pero lo más importante que debe saber el pueblo salvadoreño, que siempre está pendiente de Foro TVM, es que debe guardar el distanciamiento social. Si ustedes ven, pues nosotros acá en la producción estamos desinfectando todo, el estudio, aquí el foro está bien desinfectado con alcohol, se está haciendo prácticamente eso, un esfuerzo para que cuando vienen los invitados pues encuentren superficies completamente limpias. Además estamos haciendo distanciamiento social, si usted ve, diputada. De punta a punta. Sí, exacto, estamos como bien de punta a punta, y es parte de las medidas que estamos adoptando para poder un poquito también tomar precauciones de vida, ¿verdad? Esto no es de discriminación ni nada, sino simplemente una situación atípica que nos permite ahora sí saber que la única vacuna que tenemos para poder estar seguros de que no nos vamos a contagiar de coronavirus es el distanciamiento social y la protección. Yo insisto, en los hogares debemos de tomar medidas de bioseguridad. Le insisto, por favor, medidas de seguridad. Si usted es de los que está designado para salir a hacer compras a la farmacia, al supermercado, o por circunstancias, como ya sabemos, está teniendo que presentarse su trabajo, lo que tiene que hacer es eso, ¿verdad? Exigir a sus compañeros distanciamiento social, eso. Yo por lo mínimo 3 metros, ¿verdad? 3 metros tiene que ser. Y por lo demás, regresando a casa, en el autobús, distanciamiento social también, ¿verdad? No permita que nadie se le siente a la par, por favor. Si alguien quiere hacer eso, por favor dígale, mire, le pido de favor que guardemos la distancia. Y lo otro, cuando llega a su casa, retírese toda la ropa, exactamente toda, métala en una bolsa y a lavarla inmediatamente, antes de ingresar a su casa. En su casa, si tiene alcohol, a la suela de los zapatos, el alcohol 90, ese mata todo, hongos, virus, bacterias, solo las esporas no matan, me dijo el doctor. Yo ahí tengo mi botella de alcohol, siempre la ando usando también, y esas medidas nos van a ayudar. Pero lo principal es que usted debe entender que el gobierno ha ordenado una cuarentena obligatoria, y esa cuarentena obligatoria está extendida hasta el 28 de abril. Entonces usted tiene que atender esa cuarentena y es obligatoria. No se arriesgue, no se exponga a que lo puedan privar de su libertad ambulatoria, porque aunque finalizaron las medidas, usted debe de saber que ya hay un decreto ejecutivo que tiene vigencia y que se está aplicando. Entonces, en ese contexto, por favor, atendamos las medidas gubernamentales, atendámoslas, es lo único. Y si por razones de fuerza mayor tenemos que salir, como digo, hagamos por favor medidas de seguridad que nos van a permitir poder saber que estamos protegidos. Es lo único, de verdad, lo único que nos queda en este momento, porque no hay otra cosa, no hay vacuna, no hay nada que le pueda decir. Y yo he escuchado gente con comentarios un poco descabellados, ¿verdad? Infectémonos todos, y de esa manera nos vamos a inmunizar. Se van a morir algunos, dicen, pero los demás vamos a quedar inmunizados. Bueno, no sé si eso sea lo más correcto desde el punto de vista de la medicina, si eso sea también bueno para la salud de los salvadoreños. Lo más importante es mantenernos siempre, resguardados. Actualizando cifras de los casos del COVID-19, confirmados 149, fallecidos 6, casos recuperados 25, 118 casos activos. Y lo que en las últimas horas ha dicho el presidente es que hay 19 casos, 12 casos nuevos, y la cifra de positivos ascendió a 149. Ahí está, uno de Santa Ana, uno de San Salvador, uno de Ilopango, 6 de San Salvador, gracias, diputada, y uno de Santa Tecla. Así estamos. Lo único que nos queda
en los municipios es resguardarnos, no estar en concentraciones masivas, eso es lo único. Vea usted, 3 nuevos pacientes curados, 105 salieron de cuarentena sanos hacia sus casas, se han realizado 7.230 pruebas. Más información de todos los casos puede usted ir a la página habilitada, ¿verdad? Ahora, en este escenario nos encontramos con una curva aplanada y con la proyección aritmética que había dicho el presidente de la República y que gracias a Dios no se ha cumplido. Gracias a las medidas. Y gracias a las medidas, porque debemos de entender que es gracias a las medidas. Ahora, ¿por qué hay necesidad, digo yo? Y ya estamos en Facebook Live, Santa. Tenemos conectados a cuánto ya en el Facebook Live. Bueno, tú nos decís después. Bueno, gracias. Decían que rectificáramos, que ayer no eran 777, sino que 990 y algo. Si bien que ni el community manager sabe cuántos tiene conectado, es que era, eso sí que mire que es. Pero bueno, y él decía que no, a mí le digo, no, como no, si es que llegamos a una cifra bastante grande, pero bueno, ese es tema de otro. Ese es tema de otro. Mire, lo que le decía es que voy a abrir el teléfono temprano también al 2263-2608. Y siga ya por favor la transmisión en Facebook Live en la página Noticieros TVM Televisión Migueleña. ¿Por qué hay necesidad de llegar a orillar al gobierno a que emita un decreto ejecutivo? Porque es un decreto ejecutivo de emergencia, hay que decirlo. Sí, apenas salió ayer a medianoche. Exacto, hay que decirlo con claridad meridiana, es un decreto ejecutivo de emergencia. ¿Y qué dice el nuevo decreto? Dice, el ministro de Salud, dice, afirmó que el nuevo decreto ejecutivo para regular la cuarentena nacional o el resguardo domiciliar como medida de contener el contagio de COVID, el decreto fue publicado anoche de lunes en la cuenta de Twitter del presidente. Declara a todo el territorio nacional como zona de epidemia sujeto a control sanitario. Obliga a toda la población a mantenerse a resguardo domiciliario obligatorio y salir de su vivienda solo en casos autorizados por decreto. Si incumplen el resguardo domiciliar sin justificación, será evaluado por el personal médico y será catalogado como sospechoso. Deberá guardar cuarentena controlada por 30 días mientras no se confirme COVID-19. Podrá haber responsabilidad administrativa o penal. Si conduce un vehículo, deberá remitirse para someterse a desinfección y quedará en dispositivo en lugares determinados por el Viceministerio de Transporte. El vehículo será entregado al propietario o a su representante una vez cancelado el pago según el tiempo de depósito. Cuando la persona realice más de 3 salidas por semana sin justificación, será llevado a la cuarentena. Limita la circulación. Toda persona deberá limitar su circulación en lugares afectados o en riesgo epidémicos a partir de cordones sanitarios. Permite ingresos a casa. Toda persona está obligada a permitir el ingreso de delegados del Ministerio de Salud para inspeccionar el interior de las casas, locales, predios públicos, privados, para evaluar medidas sanitarias para combate de la pandemia del COVID. Prohíbe ingreso de extranjeros, obliga el uso de mascarillas y reitera la autorización de circulación de ciertas personas empleadas en sectores económicos con los respectivos protocolos sanitarios. Esto es lo que ha tenido que hacer el gobierno ante lo que ha sido considerado por algunos sectores de una especie de desinterés. Ahora yo le pregunto, ¿usted cree que sus colegas tienen alguna justificación de peso que diga o que les permita respaldar el hecho de no renovar el decreto de la restricción de las medidas, de la restricción de las medidas del estado de excepción? Del estado de excepción. La verdad es que yo creo que la razón de más peso que tienen muchos diputados es la presión que están sintiendo por parte de la empresa privada en este momento para poder reactivar la economía. Creo que ese ha sido el impulso más grande que lo llevó a cometer este error, porque de mi perspectiva, y creo que de la perspectiva de muchos salvadoreños, ha sido un error no haber prorrogado el estado de excepción que venció ayer a la medianoche, y razón por la cual el presidente se vio obligado a sacar este decreto ejecutivo en el cual pues ya dicta las medidas que pues ya se tenían en el estado de excepción. De esta manera yo creo que ha quedado visible la poca colaboración que hay entre el legislativo y el ejecutivo en este caso, y es lamentable porque no estamos hablando de un préstamo, no estamos hablando de una obra, de una construcción, de una ley, sino que estamos hablando de la vida de miles de salvadoreños que pueden salir afectados por las decisiones que se están tomando en el legislativo. Es una pena que
a estas alturas todavía nos estemos prestando o se estén prestando los partidos mayoritarios a simplemente votar por los decretos o por las leyes que están a conveniencia de un grupo minoritario en el país, pero que tiene un gran peso en cuanto a decisiones económicas, y que pues a pesar de que un presidente que está a cargo de velar por todos los sectores del país ha sobrepuesto la vida de los salvadoreños antes al desarrollo económico que pueda llegar a tener el país. No le ha importado si el PIB va a caer, no le ha importado si la inversión que se tenía se va a retirar, no le ha importado si no vamos a crecer económicamente como país este año, sino que le ha importado más que todo resguardar la vida de los salvadoreños. Desde ese punto sí, repito, es lamentable que el legislativo no le esté aportando y no le esté ayudando al ejecutivo en este momento que tanto lo necesita el país, no por el presidente, no por el gabinete de gobierno, no por los diferentes ministerios, sino que por la gente salvadoreña, que es la que más va a sufrir a raíz de las decisiones que estemos tomando en el legislativo. Mire, lo que se ha planteado en el escenario es de que en este momento los diputados están respondiendo a presiones de los sectores que los han patrocinado. Exactamente. Pero aquí viene la gran pregunta, y digo yo, está bien porque los diputados tienen durante las campañas quién les... No está bien, porque el diputado se debe a todo el pueblo salvadoreño. No, digo, que reciba donativos y que le financien su campaña, o sea... Pero eso no debería ser vinculante para las decisiones que tome un diputado dentro del Pleno Legislativo, porque como dice el artículo 125 de la Constitución, el diputado representa al pueblo entero, no a un sector, no a quien le pagó la campaña, representa a todos los sectores, tanto para el que tiene como para el que no tiene. Y creo que ese enfoque es el que se ha perdido en la Asamblea Legislativa y es lo que les ha pasado factura en las últimas elecciones y le va a seguir pasando factura en el 2021. Vaya, mire, dando el beneficio de la duda, o sea, aquí vamos a dejar de ser mal pensados, vamos a dejar de ser malos, ¿verdad? Nosotros que en realidad, porque mucha gente dice que solo los diputados agarran de Pablo Camino Real. Bueno, en realidad los diputados son los que tienen en este momento en las manos la toma de grandes decisiones que pueden significar salvar vidas. O sea, eso hay que decirlo con la claridad que se debe decir las cosas como son. Ahora, siendo, digamos, que nosotros no queremos ser mal pensados, ¿verdad? El argumento de Alianza Republicana Nacionalista es que se debe de buscar un equilibrio entre la salud y la economía. Y ellos están de acuerdo a que se regrese a labores cotidianas en las empresas de manera, tomando medidas de manera controlada, tomando medidas sanitarias que evite la propagación del contagio del COVID-19. Ahora la pregunta es, ¿hasta dónde es genuina esa posición de Alianza Republicana Nacionalista, que es la fracción mayoritaria desde su punto de vista en la Asamblea Legislativa? Bueno, pongamos un ejemplo. El día de ayer se dio la denuncia y fue donde intervino el Ministerio de Trabajo de una cadena de supermercados, creo que la más grande del país y que representa grandemente los intereses del partido de derecha, en la cual pues el Ministerio de Salud procedió a sancionar porque no estaban tomando las medidas para sus empleados, y eso que a estos supermercados no se les ha puesto restricción desde que inició la emergencia, porque son los que surten prácticamente la canasta básica del hogar. Sin embargo, los empleados manifestaban que les estaban exigiendo que si ellos usan mascarilla, que la tienen que comprar ellos, que el alcohol gel lo tenían que llevar ellos, que no había distanciamiento social. Entonces, o sea, con una mano tiran el hecho de querer reactivar la economía y que van a cumplir medidas, y con la otra siguen sacrificando al pues más desprotegido, que en este caso es el empleado. Fíjese, y de hecho creo que algunos, yo sé de qué cadena de supermercados habla usted, es la más importante del país, y yo he visto que en realidad, que he ido un par de veces, yo lo que he visto en realidad es que el mismo supermercado se ha visto, después de que ocurrió eso, se ha visto
en la obligación de tomar algunas medidas ya de bioseguridad. Fíjese, porque no estaban tomándole la temperatura a la gente que entraba, no estaban desinfectando sus carretillas, no estaban haciendo el distanciamiento social. Y eso que dice usted sobre la mascarilla, si eso se confirma, sería ingrato, pues, porque en realidad debería de ser el empleador que le proporcione de las herramientas necesarias para que un empleado tenga las medidas básicas necesarias. Exactamente. Si eso no se está haciendo, ahora digo, imagínese usted, en el decreto que mandó el presidente dicta que a raíz de la presión que se está haciendo, las empresas que empiecen pues gradualmente a funcionar tienen que garantizar las medidas de salubridad para sus empleados y tienen que garantizar los insumos que el empleado necesita para poder laborar. Desde este punto estamos hablando de que no es el empleado el que tiene que comprar sus mascarillas, su bote de alcohol gel, sanitizar, sino que es la empresa la que debe proveer todos estos insumos. Vaya, fíjese que yo un poco analizando en contexto lo que pudiese ocurrir hoy, porque el presidente de la Asamblea Legislativa, es lo que ha dicho el presidente de la Asamblea Legislativa, yo sé que usted está enterada de eso, pero yo se lo voy a repetir, y el presidente que él hizo lo posible. Si hay voluntad política de aprobar la ley de restricción de garantías constitucionales, yo convoco una sesión plenaria extraordinaria para hoy. Pero pienso, el presidente podía convocar antes a los diputados. ¿Por qué el presidente convoca? ¿Por qué el presidente deja que expire y dice vamos a convocar hasta después? Sí, lo mismo hablábamos el día domingo, que realmente el presidente pudo convocar, tenía toda la potestad para convocar independientemente hubiera acuerdo o no, pero su obligación era convocar y tratar a toda costa de que este estado de excepción se prorrogara. Sin embargo, desde el día sábado, Arena y el FMLN habían dicho que ellos no votaban por una prórroga al estado de excepción. Se mantuvieron en esa línea y el día domingo, al final, después de que se prorrogó por 4 días el estado de emergencia, tuvieron reunión los jefes de fracción con la comisión política para, pues, de alguna manera tratar de que el estado de excepción se prorrogara. A eso de las 8:30, 9 de la noche salieron de la reunión y el presidente dijo que lamentablemente no había acuerdo, por lo tal no se convocaba la sesión extraordinaria para prorrogar el estado de excepción. En este sentido, pues, yo creo que el diputado Ponce, quizás ahorita es uno de los más presionados dentro de la Asamblea Legislativa, pero ha buscado ese diálogo mediador, el cual no ha tenido frutos porque, repito, Arena y el FMLN claramente han dicho, y el diputado Rodolfo Parker han expresado que ellos no votan por una prórroga al estado de excepción. Vaya, precisamente en ese contexto, el argumento de Parker, del doctor Parker, y vuelvo, insisto en esto, el argumento del doctor Parker es que se debe de buscar un balance, y yo insisto en esto, el presidente ha dicho, y lo ha insistido hasta la saciedad, que en este momento se debe priorizar la salud del pueblo salvadoreño, y dijo además, aquí se deben de sacrificar todos los sectores. Es que de cualquier manera vamos a sufrir o vamos a resentir las medidas que se están tomando todos, desde el que trabaja el campo, hasta el que trabaja en un supermercado, hasta el que trabaja en una oficina. Todos vamos a resentir de alguna manera el impacto que está teniendo esta pandemia. Y pues sabemos que las medidas son extremas, pero si no hubiéramos tomado estas medidas 15 días atrás, ahorita tendríamos un colapso en el sector salud y tendríamos un colapso en los próximos días. Sin embargo, esa curva se ha aplanado gracias a las medidas que se han tomado. Yo realmente no entiendo cómo un diputado puede estar deseando que se desborde el Ministerio de Salud, que colapse, que el presidente falle solo para sacar una raja política de esto, cuando realmente lo que interesa es la vida de los salvadoreños. Podíamos ver hace unos días también en Twitter cómo salió
los chats que tenían un grupo que estaban pues como planeando ataques al gobierno, que estaban utilizando incluso al pueblo salvadoreño, enviando información falsa, llamando a concentraciones para que el pueblo se infectara y de esta manera culpar al presidente. O sea, yo no entiendo hasta dónde puede llegar una persona, un diputado, un funcionario, porque también veíamos que habían empleados del Tribunal Supremo Electoral involucrados, una licenciada que da clases en la UCA. No sé hasta dónde puede llegar ese odio que se pasan entre los pies a los salvadoreños. Vale, fíjese lo que dice, y ya vamos a reproducir la declaración que hizo pública el doctor Parker. Él decía en su cuenta, él decía en la cuenta oficial del partido PDC, a la cual él le daba retweet, son 3 noticias para el pueblo. La primera, oiga bien, son 3 noticias para el pueblo. La primera es que no vamos a prorrogar más la suspensión de garantías constitucionales. La segunda es que estamos prorrogando la ley de emergencia. La tercera es que la ley de emergencia ya es incompleta y hay que regularla, dicen. No. O sea, y lo que me llama la atención es que el doctor Parker dice son 3 medidas para el pueblo. No, y lo pone como que fueran las mejores noticias para el pueblo salvadoreño, como que es una gran alegría. Primero, menciona no prorrogar el estado de excepción o la restricción temporal de medidas de derechos constitucionales, y cuando realmente hemos visto que esas medidas que se restringieron fueron las que hasta el momento nos han tenido a flote como país, con casos pues mucho menores a los que esperábamos incluso tener, con solo 6 fallecidos, que pues sí, lamentablemente pues se dieron estos casos, pero hemos tratado de apalear estas cosas, y él lo pone como una celebración el hecho de que no se va a prorrogar. Segundo, dice, hemos aprobado la ampliación al estado de emergencia. ¿Cuál ampliación? Si solo son 4 días y estamos a martes, solo queda miércoles y jueves del estado de emergencia. Además menciona de que pues que no está completa. No está completa para las personas o para los diputados que tienen la presión de activar la economía del país. Para ellos sí no está completa, porque ellos están pensando más en el bienestar y en los beneficios para los empresarios que para el pueblo salvadoreño. Y si vemos en tiempo, solo han pagado una quincena, y con una quincena están llorando de que no quieren seguir apoyando al pueblo salvadoreño. ¿Y qué pasa con esto? Lo que sucede... Bueno, y algunos, y quiero decirles que algunos nos llegaban alguna información en el sentido de que en algunas empresas les han dicho, vaya, no les vamos a pagar la quincena todavía. Y la quincena que ya trabajaron. Ajá, cabal, la de marzo. Y vamos a esperar a ver si los diputados prorrogan. Pues es que fíjese cómo es el volado. La manipulación. No solo eso, es que es que prácticamente, o sea, no quisiéramos pensar mal, no quisiéramos ser mal pensados, pero es que todo encaja. Hay denuncias de empleados de empresas que les han dicho de que les dijeron que no les iban a pagar la quincena de marzo, que se fueran para sus casas, que no les iban a pagar la quincena de marzo, y que esa quincena de marzo solo se les iba a pagar si los diputados prorrogaban por 15 días más, o si prorrogaban las medidas excepcionales. Qué raro que no les pagan, y los empresarios están esperando a ver si las extienden las medidas para pagar, es decir, como que existiera una especie de acuerdo entre estos sectores que están esperando que los diputados les tiren, no prorroguen esto para no pagar, y mejor volver a trabajar para poner a los empleados a trabajar y que lo que se les pague lo produzcan y lo devenguen. Y eso no es legal, porque la segunda quincena de marzo venció el 1 de abril y no hay una razón por la cual no se le haya pagado a los empleados. Lo que sucede aquí es lo siguiente: yo creo que este sector estaba como tranquilo por el hecho de que habían demasiadas familias del sector informal que pues no tenían un ingreso y estaban viendo cómo el gobierno iba a manejar eso. Ahora que prácticamente ya está cubierto en un 70% las familias que han recibido el bono, ellos ya se ven en la obligación de que los que realmente están siendo afectados son los empleados. Entonces ellos tienen que ver de qué manera pues se quitan de encima el hecho de tener que pagar a estos empleados. Por eso hay muchos que están haciendo restricción temporal de
de contratos o suspensión temporal de contratos, hay otros que querían quebrar al Seguro Social para que el Seguro Social asumiera a todos los empleados y ellos no tener ninguna responsabilidad. Y en esto podemos ver que incluso habían propuesto de que el Seguro Social pagara a los casi 800,000 cotizantes y muchos de estos están trabajando desde la casa. O sea, ellos querían que muchos de estos empleados siguieran trabajando para sus empresas, pero que les pagara el Seguro Social solo por el hecho de estar trabajando desde la casa. Yo creo que aquí está totalmente evidenciado para quiénes o para qué sector responde la mayoría de diputados y cuál es el sentir de los empresarios. Falta ese sentido social en las empresas. Empatía quizás, ¿verdad? Empatía y tal vez entender que en este momento lo que se necesita es un poco de solidaridad. Exacto. Digo y pienso pues que muchos microempresarios, microempresario, pequeño empresario, ha hecho un esfuerzo sobrehumano, titánico, para poder pagarle a sus empleados la quincena segunda de marzo. Sí. Y se va a hacer un esfuerzo todavía para pagar la quincena primera de abril. Que creo yo que puede ser que un microempresario, así con esa solidaridad, porque es más empático, es más, se pone más en los pies de su quiere más a su empleado, quizás porque tiene ese acercamiento y ve porque la mayoría de mi pymes ha venido de abajo y sabe lo que cuesta. Exactamente, entonces tienen esa empatía y se ponen en los pies de sus empleados y dicen, puchica, si yo pasé por esto, hombre. Entonces tal vez puede ser que llegue hasta la segunda quincena de abril, pero de ahí para allá no va a tener el microempresario ya, digamos que ningún tipo de colchoncito, si es que lo tenía, para poder mantenerse cerrado y pagándole los empleados, porque es cierto lo que usted dice, es una obligación, es ilegal que no se le pague, pero el problema es, ¿y si no tenés? Por eso es que el gobierno está por sacar unas medidas económicas para los micro y pequeños empresarios, que son los que se están viendo más afectados, porque una empresa que sea catalogada como mediana o gran empresa, que tiene activos o capital por más de $200,000 y que ha sido pues una empresa estable en el tiempo, puede fácilmente mantener la planilla de un mes, 2 meses de los empleados. No se van a quedar pobres por pagarle a los empleados 2 quincenas más. Sin embargo, la micro y pequeña empresa, que es la que va a salir más golpeada de todo esto, va a tener garantías económicas de parte del Ejecutivo para poder apalear esta crisis. Ya se hablaba de que se podían abocar al Ministerio de Trabajo para poder certificarse como micro y pequeña empresa y que ha sido directamente afectada por el COVID-19 para poder acceder a líneas de crédito blandas. Muy bien. Bueno, mire, el escenario es bastante gris, es bastante adverso. Pareciera ser que ni siquiera el decreto de la emergencia, hasta esta prórroga, porque 4 días le dieron, ni eso está seguro que se prorrogue, ¿verdad? Entonces quiero que profundicemos de verdad de lo que usted ha palpado, de lo que se pudiera venir en los próximos días, porque ese decreto vence el jueves, esta prórroga vence el jueves, y pareciera ser que no habría aritmética legislativa para poder aprobarlo. En ese escenario, pensar en que si los diputados se dice que representan al pueblo salvadoreño y toman la decisión de no acompañar en esta emergencia al gobierno, ¿qué es lo que pasaría? ¿Y qué está pensando el pueblo salvadoreño de lo que están haciendo los diputados? Esto es importante entenderlo. ¿Qué están pensando? ¿Qué está pensando el pueblo salvadoreño de las decisiones que están tomando los diputados en la Asamblea Legislativa? ¿A usted le parece? ¿Usted comparte que le diga el doctor Rodolfo Parker que son noticias para el pueblo salvadoreño? ¿Usted lo comparte, los argumentos de Alianza Republicana Nacionalista a través de su jefe de fracción, Carlos Reyes, en el sentido de que lo que están pensando es en el pueblo salvadoreño y que por eso es que quieren ya seguir aprobándole al gobierno las restricciones constitucionales? ¿O usted cree que el partido FMLN está pensando en el pueblo salvadoreño cuando no acompaña el hecho de que se extienda la emergencia para poder combatir
le propongo que pongamos en una balanza el trabajo que está haciendo el gobierno y los resultados que ha dado frente a el trabajo que están haciendo los diputados y el acompañamiento que están haciendo del gobierno para poder enfrentar esta crisis de la pandemia mundial. Ya regresamos.